Bienvenidos a la tercera y final fase sobre esta materia, ética e integridad. Hemos venido estudiando por fases este tema que es importante en todas las áreas del ministerio cristiano. Es muy necesario eso. Cuando el Señor está diciendo que viene por una iglesia sin mancha y sin arrugas, nos deja pensando, ¿no? Cuántas arrugas y cuántas manchas tenemos que ir eliminando, ¿no? No hay detergente para eso, pero sí la actitud de sometimiento a la palabra de Dios para vivir una vida de integridad. Así es que ahora vamos a seguir viendo los consejos y las referencias de ética y integridad que el apóstol Pablo comenzó a pedir en la última clase que tuvimos. Y hoy vamos a ver una característica que va a ser la característica número 7, cuando Pablo está diciendo el que desea obispado, ministerio, función, llamado, servicio ministerial, buena obra desea, pero es necesario que, y comienza a hacer una lista de características que son muy importantes. Una de ellas, que es el número 7, dice, apto para enseñar. Apto para enseñar. El comunicador tiene esa función. Cualquiera puede enseñar, pero el maestro es un comunicador y el comunicador es un maestro. Cualquiera puede realmente transmitir información, aún puede compartir con otros lo que Dios ha hecho con él, pero ser maestro va más allá de eso, porque necesitamos realmente comunicar la enseñanza de los valores y los principios de Dios. Una otra característica es la característica número 8, que dice no dado al vino. Muy interesante también esta. Parece que había ese problemita en la iglesia primitiva cuando dice no dado al vino. La Biblia da muchas referencias acerca del vino. Pablo la recomendaba a Timoteo en una cantidad mínima para todo lo que eran sus problemas estomacales. ¿Ves? Pero hay que tener en mente que la gente de los tiempos bíblicos no tomaba el vino como un intoxicante que es hoy. Pero básicamente no nos vamos a enfocar en ese aspecto porque definitivamente el vino no es una de las problemáticas fuertes de el cristianismo o entre los cristianos, ¿no? Aunque sí, tenemos el problema del alcohol como un hábito en muchos creyentes. La característica 9 dice no pendenciero, dice. Está hablando de una actitud agresiva, violenta, provocadora. O sea, el comunicador o el ministro o el maestro no tiene que ser tan combativo en sentido contencioso, provocador, sino que es un informador que con una ética, una seriedad y un autodominio, un control de sí mismo, puede abordar y penetrar y explorar muchas situaciones de la vida social, de la vida moral, de la vida espiritual, de la vida política y de todos los campos. Aquí quiero explicar también qué importantísimo es controlar uno su propia lengua. Santiago se enfoca de eso, ¿ve? Dice que es más fácil que un timoncito pequeño maneje un barco grande en el transatlántico que un ser humano pueda controlar esta piecita pequeña del cuerpo que es la lengua, ¿no? Y dice que es hasta inflamada del infierno, ¿no? Así que tiene que ver con la comunicación. Imagínense cómo ha aumentado la violencia doméstica, el insulto, la humillación, la provocación. Esto lo vemos en todos lados y cuando estamos viendo situaciones y eventos y protestas y todo, podemos escuchar la violencia y la provocación y el coraje, el resentimiento, la frustración de los seres humanos en sus protestas, ¿no? Entonces dice que con la lengua nosotros podemos bendecir o podemos maldecir. Así que el comunicador maneja el poder de las palabras y eso es lo más importante, tenerlo presente dentro de nuestro concepto ético y de la integridad. Y incluyendo cuando predicamos, cuando comunicamos las palabras, podemos dañar o podemos edificar.
¿Ves? En la mayoría de los casos, en cualquier área de la vida, familiar, matrimonial, ministerial, en todo lo que es los medios, etc. Hay un principio en la palabra de Dios que nos puede ayudar a prevenir daños a otros en sus vidas. Por ejemplo, yo he vivido suficiente para ver que tanto gobernantes, comunicadores, ministros, padres, cónyuges, en todas las áreas hemos causado un gran daño. Pero hay un principio en la palabra de Dios que nos puede ayudar a prevenir esos daños a otros por toda la vida. Hay niños que han sido abusados y no olvidaron eso, aun cuando estaban ancianos. Las congregaciones están llenas de mujeres y hombres, de creyentes, que han sido lastimados desde su infancia y tienen una actitud de agresividad, de resentimiento, de mal carácter, que todo eso es resultado de que hubo una mala comunicación en sus vidas desde que ellos eran menores de edad y niños, ¿no? Entonces, por eso vemos que en Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 4, hay una escritura muy importante donde Pablo aconseja y dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Entonces nos comienza a dar un principio de ética en cuanto a el trato interpersonal. Las relaciones humanas es algo que el comunicador tiene que manejar e influye. Si hay un poder, ¿ves?, es la comunicación. ¿Ves? Se le llama inclusive el cuarto poder, ¿verdad? Está el poder judicial, legislativo, pero hay un poder que es el poder de la comunicación, de los comunicadores. Entonces, el comunicador incorpora esa ética cristiana descrita en esta escritura que hemos visto de Filipenses 2 en su rol y va a traer un resultado positivo. Además, Proverbios capítulo 3, versículo 30 menciona y dice: no tengas pleito con nadie sin razón si no te han hecho agravio. Y a veces en las comunicaciones generalmente nosotros vemos seculares todos estos eventos complicados, especialmente aquí lo hemos visto entre los políticos, ¿no? Aquí se nos pide evitar esas confrontaciones innecesarias. Por ejemplo, si el comunicador está manejando un rol especial digamos, de un panel, foro o mesa redonda, puede discutir aspectos hasta críticos y controversiales, delicados, pero usando la ética de las reglas de una comunicación positiva. Entonces podemos tocar temas complicados, pero de una manera sabia e inteligente y prudente. Una característica más, la número 10, dice: no dado a lucro. No dado a lucro. Interesante cómo la escritura habla de esto, ¿verdad? Esto va más allá de aprovechar el ministerio o un programa solo para lucrarse nada más, sino que debe ser para lograr otras cosas, causas. Por ejemplo, cuando hay un terremoto en un país vecino y la tragedia es grande y los comunicadores a través de las noticias están informándonos de la pena y el dolor, entonces podemos usar los programas radiales, televisivos, etcétera. Podemos usar programas para comunicar la necesidad de enviar ayuda a esos lugares, a esa gente que está sufriendo. ¿Ves? Y es una oportunidad de comunicar lo que es la generosidad, pero ética. El ayudar a esas causas para que esos que están pasando necesidad puedan sostenerse en su vida. Y también cualquier programa en las comunicaciones para sostener financieramente los programas o la obra de Dios son cosas indispensables dentro del concepto de que no se hace por lucro, sino se hace por razones obvias e importantes y dignas. También atraer la atención. ¿Para qué? Para influir sobre las personas. La comunicación tiene que ver mucho con esto. El mundo usa el medio a veces para atraer la atención,
pero se está usando lo inmoral inclusive. Por eso estamos viendo cómo se está usando la pornografía, se está usando el sexo. Podemos usar el arte, podemos usar la música, se usa para posiciones políticas, para reconocimiento, etc. ¿Ve? Todo esto se clasifica dentro de un lucro a veces, porque no tiene una motivación digna, ¿ve? Pero es un derecho de libertad de expresión, ¿ves? Pero puede reflejar lo positivo o lo negativo, y ahí es la importancia de nosotros manejar nuestra ética cristiana. Entonces, sea lo que sea, va a reflejar, y a veces se hace con el principio de simplemente qué vamos a lograr. Característica número 11, dice, siendo amable. Significa impresionar, ser agradables, ser graciosos, positivos, ser razonables, tiernos, comprensivos y agradables en cierto sentido. Todo esto es sinónimo de amabilidad. Dice, siendo amable, dice Pablo. Entonces, el comunicador, el ministro, el líder, con un corazón amable, no significa necesariamente que tiene que tener una actitud tonta, una actitud de dejar que se impongan cosas en un programa cuando se está comunicando, se está ministrando, se está enseñando. ¿Ves? Amable no quiere decir que deja que otros se aprovechen de él. No, no, no. Es una actitud de moderación en las comunicaciones que maneja la interacción y motiva para provocar también una respuesta positiva. El apóstol también hace una referencia acerca de ser amable en Romanos 12:18. Dice, si depende de ustedes llevarse bien con todos, estén en paz con todos. Qué importante es cuando el comunicador tiene que penetrar en las áreas de la vida humana de muchas maneras, ¿no? Y de esa forma interacciona para llevarse bien, para atraer la atención y para enviar el mensaje de la paz, del amor y de la redención de nuestro Señor Jesucristo. Otra característica, digamos la número 12, apacible, no reaccionando, que se mantenga ese comunicador o ese ministro o ese maestro bajo autocontrol, con una buena compostura, sin que lo saquen de juicio, porque a veces van a provocarnos. Entonces, esta comunicación es importante porque es influyente para traer unidad, para traer armonía en la sociedad, en las iglesias, en la comunidad, con todos los oyentes, ¿no? Otra característica importante que Pablo está hablando es la número 13, dice no avaro. Significa no codicioso, dice. Y muchos cuando oyen esta frase piensan en el mandamiento de no codiciar la mujer del prójimo, cuando dice no avaro. Pero ese término codicioso va más allá de solo ese concepto. Es la necesidad y urgencia de obtener cosas, el deseo insaciable de no satisfacerse. Y eso lo entendemos porque el ego humano quiere tener, quiere hacer, quiere ser. Entonces, por eso la Escritura habla al creyente la importancia del dominio propio. Y muchas veces también la codicia es el deseo irracional de obtener posesiones, dinero, de atraer la atención, el reconocimiento. ¿Ves? Y Jesús les dijo a los discípulos en Lucas 12:15, le dijo, la felicidad del hombre no consiste en los bienes terrenales que posee en esta vida. Así es que tenemos que entender que eso tiene su límite. Gracias a Dios que necesitamos los buenos trabajos, las buenas empresas, los buenos negocios, los buenos ingresos financieros. Son importantes porque calman un poco los nervios y hace que la gente pueda pagar todos sus deudas, sus gastos y pueda salir adelante. Pero siempre con este concepto que nos recomienda el apóstol Pablo. Característica 14 dice que gobierne bien su casa. La gente tiene la idea que gobernar es ser un dictador, donde se imponen con órdenes nada más.
pero significa dirigir a otros a una meta determinada y positiva. Es proveer provisión a la casa. La integridad empieza en la casa. Dice que el juicio de Dios va a empezar en su casa, ¿no? Comienza todo en el hogar, con los hijos, con la esposa, con la iglesia. Cuando uno quiere ver la integridad en un ministro, en un líder, en un comunicador, en un maestro, en un profesional, hay que ver la casa también, la esposa y los hijos. A veces uno puede ver, y lo hemos visto en gobernantes que siempre están en los medios de comunicación día a día, ¿no? Puede ver uno la cara de esa esposa o de esos hijos, si se ven desdichados o inseguros o infelices o contentos, etcétera, ¿no? Se le recomienda a las First Ladies, a las primeras damas, de las esposas de los presidentes, psicológicamente dice, cuando están todas las cámaras enfocando al presidente y usted está cerca, usted mírelo a la cara al presidente con una sonrisa y mueva la cabeza así. ¿Por qué? Porque está dando una comunicación que levanta los puntos a favor. Pero cuando la esposa se ve desdichada y todo, ahí está comunicando también una descendencia del valor de esa relación, ¿no? Entonces se gobierna con transparencia en el hogar, en las relaciones, igualmente en la iglesia, igualmente en los medios. Otra recomendación que dice Pablo dice, no un neófito, que significa un orgulloso con un sentido de superioridad. Esas son raíces de prejuicios, ¿ves? Entonces es importante. En Proverbios 11, versículo 2, hay una escritura que nos refiere también ese aspecto. Y dice así en Proverbios 11, 2, dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Hay valores, principios morales de parte de Dios y su palabra envueltos en todo lo que tienen que ser las características de los individuos que tienen la presencia de Cristo en su corazón y son maestros, comunicadores, padres, etc. Entonces, no tener esa raíz de prejuicios, ¿no? Porque cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. El orgullo provoca tanta autoexaltación, pero cuando se sabe que se está en lo correcto, de acuerdo a la palabra de Dios, no se siente la necesidad de ser promovido a una posición que Dios no nos ha dado o que nos tengan que reconocer a la fuerza y que tengamos que reclamar eso. Hay una madurez, en otras palabras, en todo sentido en esto. Característica 16. Buen testimonio, dice. O sea, tiene que ver con la reputación. Depende de la integridad de cada uno de nosotros. Podrán difamarnos, podrán criticarnos, podrán crear una imagen negativa para perjudicarnos. Eso está en toda la Biblia. Desde que el hombre está viviendo en el planeta Tierra, esta situación de difamación es común y corriente y destructiva. Pero dice que debe tener buen testimonio, dice, o sea, buena reputación. Y eso depende de la integridad de uno. Si no tenemos un buen testimonio es porque no hay integridad. La gente sospechará de nosotros y no va a confiar, no se van a abrir, no van a buscar nuestra ayuda, no van a buscar nuestro consejo. Entonces, por eso la integridad, al final de cuentas, es respaldada por Dios para darnos la protección y la dignidad que nosotros merecemos. Por esto es que el apóstol Pablo termina esa lista de características bíblicas con esta de tener buen testimonio. Entonces, siempre se ha hablado de la importancia del buen testimonio. ¿Ves? Dice que el árbol es conocido por sus frutos. Cuando la Sagrada Escritura está hablando a los hijos de Dios y a las hijas de Dios sobre el testimonio, está hablando no solamente de la obra que uno haga, sino también del fruto que uno manifiesta. Ahí está el testimonio. No es nada fácil, estamos de acuerdo,
Y no se puede lograr esto sin el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, porque la tendencia de nuestra carne es a veces imponer y ir por donde nuestro criterio o solo nuestro sentido común nos dice, pero nos olvidamos de nuestra conciencia. La conciencia juega un papel importante. La conciencia es como una alarma sensitiva que Dios ha puesto dentro de nosotros para que nosotros podamos escuchar ese ruidito que dice, atención, cuidado, hay un riesgo en lo que decimos, cómo actuamos y cómo pensamos. Así es que buen testimonio es la última característica que el apóstol está hablando, y estos aspectos que hemos analizado en la ética y la integridad son vitales hoy más que nunca. Déjeme decirle, yo tengo más de 60 años en el ministerio. Vengo de un trasfondo ministerial donde los pastores de la antigüedad que yo conocí eran hombres de palabra. No se firmaban convenios y certificados por un notario. Eran hombres de palabra porque eran hombres de buen testimonio. Eran hombres con una integridad notable. Se enseñaba la integridad de una manera en el hogar. Por eso es que hemos visto una desintegración de los valores morales en las generaciones, en las familias. Y la familia, que es la institución más importante del mundo, se ha tambaleado, y por eso hoy tenemos una legislación a favor del aborto, de todo esto. O sea que la ética y la integridad ha sido tirada a un lado, y eso trae la ruina de nuestras generaciones. Trae consecuencias nefastas a la vida. Llegan facturas que tenemos que pagar. Por eso es importante aprender todos estos valores, y el comunicador es alguien que puede hacer llegar todo este sentir de la palabra de Dios para que nuestras generaciones puedan crecer y ser establecidas de acuerdo a estos principios bíblicos. Para mí ha sido un gusto grande poder compartir con ustedes. Terminamos ese tema ahí para empezar otra materia diferente cuando se nos indique, y así podamos llegar al final de toda esta educación tan importante. Latin University of Theology nos hace sentir el deseo de poder enriquecer la vida y el carácter de los ministros, de los líderes, de los comunicadores, de los empresarios, y este es parte del trabajo que estamos haciendo con una gran dedicación y un gran respeto. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias por su atención a la parte que me correspondía, y un saludo a todos los maestros. Tenemos un staff de maestros increíbles, personas conocidas de una gran reputación, y esa es una gran bendición. Muchas gracias y que tengan un día bendecido. Y recuerden, quiero que hagan un pequeño resumen, aunque sea de una página, de cada clase, y envíenla para que podamos calificarle. Eso es importante. Y también recomiendo la importancia de que puedan leer algunos libros que tienen que ver con la ética cristiana y el valor de la profesión que nosotros ejercemos. Muchas gracias y les mando un saludo respetuoso a todos ustedes.